Buenas noches, camaradas. Quería compartir con ustedes una publicación realizada en mi muro de Facebook. Martín Guevara es otra cuenta que tengo con el mismo nombre en Facebook. La revolución no se hace, se organiza, decía el camarada maestro del proletariado Vladimir Ilich Lenin hace ya bastante tiempo, más de 100 años, ¿no? De la organización leninista a los múltiples grupúsculos revolucionarios, izquierdistas y derechistas. Como subtítulo para enmarcar un poco la publicación, voy a dar un poco de contexto. En 1912, hace ya más de 109 años, el camarada Lenin, luego de un proceso de más de 10 años en la construcción del Partido Comunista de Rusia, el PCR, logra poner en marcha por primera vez en la historia su partido, en el cual era el principal dirigente teórico y práctico. Él era el que justamente escribía en el órgano ideológico, que tuvo distintos nombres, el más conocido la Chispa, Iskra en ruso, pone en marcha el partido. ¿Cómo lo pone en marcha? Expulsando de su propia fracción, los bolcheviques, a un grupo de dirigentes que no eran leninistas, que respondían a las distintas fracciones, mencheviques, troquistas, otovistas, bueno, economistas, bueno, una gran cantidad de bundistas, una gran cantidad de grupos cuya expresión más clara había sido el bloque de agosto, en el cual Trotsky trataba de unificar a todos los antileninistas. Bueno, de esa organización centralizada, vigorosa, potente, que se puso en marcha en 1912 y fue la que realizó la revolución 5 años más tarde en Rusia, y fue el gran faro ideológico de todos los partidos comunistas a través de la Tercera Internacional que el propio Lenin dirigió en sus comienzos, y Stalin secundó, por supuesto. A la muerte de Lenin, Stalin toma el rol de principal dirigente, ¿no? Pasamos en esta época, siglo XXI, lamentablemente, a los múltiples grupúsculos revolucionarios, pero que constantemente caen, sea en la desviación izquierdista, la que se conoce principalmente como el troquismo, de tomar el poder de un solo golpe y atacar a toda la burguesía en forma unificada, a desconociendo, por ejemplo, el principio leninista expuesto por Stalin de etapas de la revolución, ¿no? Y eh, la detección de eh, los pasos que debemos dar para combatir a la burguesía, no en forma unificada, sino en forma escalonada o por etapas, a los otros grupos que se desvían hacia la derecha, es decir, al contrario, ¿no? En lugar de luchar contra toda la burguesía en forma sin distinción, hacen lo contrario, que es seguir a una de esas fracciones, a la fracción de la burguesía que apuesta al método del engaño a las masas, al darnos zanahorias o pequeñas migajas y adoptar un discurso revolucionario, eso es pseudo socialista, ¿no? Ahora, la caída ideológica sin fin del marxismo-leninismo en nuestros países y de cómo revertirlo, ¿no? Es el objeto de, de esta pequeña publicación. Podríamos hablar 20 horas acerca de las raíces de esta caída, ubicándola en lo que en su momento nuestros teóricos marxistas más importantes detectaron el proceso de pasar de grandes formaciones económicas, que era propio del siglo XIX, ¿no? La gran fábrica de más de mil obreros, a
formas de organización económica cada vez más pequeñas. eh, de hecho, la familia burguesa se estructura en tanto la mejor forma para justamente adaptarse a las condiciones materiales y económicas, la mejor forma social, ¿no? El padre, madre, la familia tipo con 2 hijos, 3 hijos. Esa familia burguesa no era la familia anterior, que eran grandes familias, lo que sería la familia campesina, ¿no? Porque el campesinado era el principal grupo social, ¿no? De ese modelo productivo en escala gigantesca, pasamos hoy en día a todo al contrario, ¿no? Es decir, emprendimientos incluso individuales, esos fenómenos que se ven, las nuevas startups, gente que a través de una idea, que toma un nicho de mercado y lo desarrolla y que se verifica que, bueno, comienzan a expandirse. Eso impacta también en el modelo sociológico, las personas que viven solas, ¿no? Algo que no existía tampoco en el siglo XX. Todo eso, por supuesto, que impactó tremendamente en la formación de múltiples organizaciones completamente desviadas del marxismo-leninismo. La pregunta es cómo volver a estructurar una gran organización leninista. Entonces, tomemos la respuesta que dio el propio Stalin cuando le preguntaron, le decían que en Rusia no existía una organización leninista. En el momento peor de la revolución, luego del fracaso de la revolución de 1905 y ante la deserción en masa de militantes que tuvo el Partido Comunista de Rusia, Stalin dijo, bueno, si el Partido Revolucionario no existe en nuestro país, debemos realizar un congreso de fundación que otorgue representación a cada uno de los grupos pequeños de revolucionarios. Por ejemplo, a razón de un delegado cada 500 militantes, puede ser cada 500, cada 400, cada 300, eso se estima, eso es algo arbitrario, ¿no? El partido A prueba que tiene 1000 militantes, entonces le corresponderían 2 delegados al Congreso de Unificación o de Fundación, ¿no? Partido B tiene 5000 militantes, entonces le corresponden 10 delegados y así sucesivamente. Luego se juntan todos los delegados, que son la representación de cada uno de los grupúsculos, y de esa forma, a través del Congreso de Fundación y de Unificación de todos los grupúsculos, podríamos poner en marcha un embrión de partido revolucionario que tome en su seno el conjunto eh, de militantes, un grupo probablemente pequeño de marxistas-leninistas y un grupo muy amplio de marxistas-leninistas con cierta desviación ideológica, sea a la izquierda o sea a la derecha. La idea es estructurar, digamos, por arriba, es decir, a través de un método eh, organizativo, al partido. Esta es una de las formas, creo, la más rápida, ¿no? Después, por supuesto, nunca hay que dejar de lado la gran estructuración del partido que Lenin nos enseñó, que es la que él realizó en la práctica a través del órgano ideológico Iskra, como decía, La Chispa, fundado por él, en el cual en la primera edición los editores eran Lenin, Plejánov y Martov. Solo 3 editores que a través de un trabajo ideológico constante, sistemático y muy profundo, muy útil, que trataban tanto de la realidad, escribían tanto de la realidad rusa, la realidad política, como de cuestiones teóricas, marxistas, logró estructurar lo que se conoció como el iskrismo del Congreso de 1902, ¿no? El primer congreso importante del partido, y luego produjo la división entre el bolchevismo, dirigido por Lenin, y el menchevismo, dirigido por Martov, ¿no? Esa es la otra forma. Yo creo que una solución puede, o sea, no tiene por qué dejar afuera a la otra solución. Es decir,
un grupo que tenga un vigoroso órgano ideológico marxista-leninista en alguno de nuestros países, que los hay, por suerte, también puede ir al Congreso Fundación y a la vez seguir editando su órgano ideológico. Eso se puede plantear en el Congreso Fundación, es decir, que esa organización marxista-leninista provea un escritor al órgano ideológico que va a ser expresión del nuevo partido creado y a la vez mantenga su órgano ideológico que ya tenía. Eso se puede plantear en el Congreso Fundación, yo creo que es la mejor solución, porque recordemos que el órgano ideológico que se va a crear a partir de la fusión de todas las organizaciones va a tener en su seno escritores que provengan de los otros grupos que probablemente estén contaminados de desviaciones ideológicas antimarxistas, sea de la izquierda o sea de la derecha. Es decir, cuando alguien, un obrero consciente en nuestros países, lea ese órgano ideológico nuevo creado, va a ver que el escritor marxista-leninista es uno de cada tres o uno de cada cuatro. Con lo cual, eh, es necesario que ese obrero consciente, además de leer ese texto en el cual va a encontrar cierta confusión ideológica, se le acerque por parte de la organización marxista-leninista el órgano ideológico propio para clarificar. Entonces, es decir, es como una... No es lo mismo leer un texto directamente que leer un texto comentado. Yo creo que eso va a ser muy necesario que a través de el órgano ideológico propio, que puede ser en los tiempos actuales no solamente un periódico, ¿no? Puede ser un canal de YouTube, puede ser un canal de Telegram, puede ser YouTube, como decía, Twitch, eh, Twitter, las mil formas de las redes sociales para llegar a los obreros conscientes que, mediante una tarea sistemática de esclarecimiento, los dirigentes verdaderamente marxistas-leninistas expliquen, comenten acerca de esas desviaciones. Y cuando el obrero consciente le diga, bueno, pero ¿por qué forman parte de un órgano ideológico que no es completamente marxista? Se le explicará que nuestros grandes maestros, Lenin especialmente, decía que la organización es la que hace, la que lleva a cabo la revolución. Y sin una organización de masas muy amplia, es imposible realizarla. Eso fue la necesidad que motorizó a la unidad con dirigentes antimarxistas en pos de la revolución, pero esa unidad no significa que el punto de vista marxista-leninista desaparezca o quede obnubilado, superado por las visiones antimarxistas de los otros dirigentes que forman parte del nuevo partido. A formar grandes organizaciones marxistas-leninistas en nuestro país, camaradas, venceremos.